¿No hay golpe de Estado en Bolivia? Como hemos estado charlando a lo largo del día de ayer con distintos medios que han hecho esta misma consulta, nosotros estamos siguiendo el restablecimiento del orden constitucional que prevé la propia Constitución dictada durante la presidencia de Evo Morales. Como usted sabe, hoy hay una asamblea legislativa convocada para la primera hora de la tarde, donde, luego de la sucesión de renuncias que se han producido, es la expectativa que pueda surgir un gobierno de transición decidido por los propios legisladores que mayoritariamente pertenecen al MAS. Creo que estamos todos en contestes en lo mismo que usted dice respecto de que se restablezca el sistema democrático. Vuelvo sobre el particular. ¿Hubo interrupción del orden constitucional y por ende golpe de Estado? Hay una grave crisis institucional en Bolivia que tiene toda una secuencia que se inicia con, primero que nada, con el desconocimiento en su momento del resultado del referéndum, que tiene después esta operación en la cual la Corte Suprema habilita, al contrario de lo que se había establecido, un nuevo mandato posible para Evo Morales. Sigue con los resultados del 20 de octubre, donde, como no se pronosticaban favorables, parece que se interrumpe el cómputo de votos y se opera de alguna manera para un nuevo escrutinio que, demorado, arroja resultados de irregularidades y otras prácticas que constituyen un fraude electoral que determinan que la OEA, en su misión de auditoría, diga tiene que haber una nueva elección para determinar la voluntad del pueblo boliviano. Usted sabe que yo jamás haría ningún tipo de comparación, ni mucho menos de pedirle que opine sobre alguien que fue su antecesora, pero le recurro a Susana Malcorra porque me parece que una autoridad, creo que usted mismo lo reconocerá en materia internacional. Hablamos con ella y tengo la obligación de decirlo porque lo involucré yo en la nota. Ella dijo claramente que hay una interrupción de un mandato presidencial vigente con una elección anterior, una interrupción no avalada por el Congreso y el rol de las Fuerzas Armadas provocando la salida de Evo Morales. ¿No alcanza eso, más allá de discutir si hubo o no transparencia en las elecciones últimas, como para configurar golpe de Estado? Yo creo que no hay una carátula de golpe de Estado que uno pueda aplicar en cualquier circunstancia y que dé el mismo resultado para determinar si hubo o no hubo golpe de Estado. Está claro que estamos viviendo una crisis institucional de gran gravedad y el mandato del presidente Evo Morales, el tercero, tenía un gran cuestionamiento social que motivó, además de las protestas, el hecho que las fuerzas policiales decidieran acuartelarse porque no querían reprimir, que era lo que había pedido Evo Morales, no querían ir contra sus compatriotas, y las Fuerzas Armadas se declaraban presidentes, declarando tienen que resolverlo, la clase política tiene que resolver esto. El golpe de Estado, como me parece hay que tener en cuenta, supone que hay alguien que se ha sustituido en el poder arbitrariamente, violando la Constitución, usurpando el poder. ¿Y eso no pasó? Acá, en este momento tenemos que todos los que debían asumir el poder han ido gradualmente renunciando y ahora ha quedado depositado. Pero gradualmente renunciando, pero no renunciaron de motu propio. Renunciaron, aparentemente el comando militar importante le sugiere o le propone que para el bien de Bolivia renuncie el presidente Evo Morales. También renunció el vicepresidente García Linera. Había hecho lo mismo el presidente de la Cámara de Diputados y también lo hizo la presidenta del Senado. Quien está en la línea ahora es parte de los órganos constitucionales de Bolivia, que es la Asamblea Legislativa que debe decidir qué se hace en esta situación. Usted recuerde que nosotros, al fin del gobierno del presidente de la Rúa, también tuvimos una sucesión de mandatos presidenciales en las figuras que estaban dentro de la Constitución argentina, el presidente provisional, el presidente de la Cámara de Diputados, fueron llamados a ocupar hasta que se convocó a una asamblea legislativa que decidió un nuevo presidente. ¿Le parece que hay analogía entre De la Rúa? ¿Qué presión, qué sugerencia, voy a utilizar su eufemismo sobre el que me quiero referir, qué sugerencia militar hubo para que De la Rúa renunciara? ¿A dónde vemos la analogía? En el caso de la Rúa no hubo una sugerencia militar. ¿Entonces? Hubo una presión de la opinión pública, había manifestaciones, movimientos, inquietudes que determinaron que el presidente de la Rúa en aquel momento decidiera que él presentaba su renuncia.
Acá hay una sugerencia del poder militar que dice, miren, nosotros nos vamos a salir a reprimir. Sugerencia, ministro Fori, ¿le parece que en la Latinoamérica nuestra tenemos casi la misma edad, que las Fuerzas Armadas hacen sugerencias a un gobierno democrático? Las Fuerzas Armadas son subordinados del presidente de la Nación y le sugieren que renuncie. Y eso no es un golpe de Estado. Tiene que tener el rol que le compete a las Fuerzas Armadas. Pero no sugerirle al presidente que se vaya, me parece, ¿no? A ver, Luis, creo que el presidente Evo Morales dialoga con ellos, habrá habido una presión indebida. Eso se llama golpe de Estado, ministro. Si las Fuerzas Armadas, subordinadas del presidente civil, le dicen que se tiene que ir, se llama golpe de Estado eso. Bueno, muy bien, usted quiere definirlo como un golpe de Estado. Yo lo que le estoy planteando es que los órganos previstos en la Constitución de Bolivia están autosucediéndose, cumpliendo con el mandato que tiene su propia Constitución, que es indebido, que es excesivo el rol que cumplieron las Fuerzas Armadas. Nosotros estamos abogando que las Fuerzas Armadas cumplan con el rol que les compete la ley. No estuve en la conversación o en el diálogo o en el escenario de lo que pueda haber habido entre el comandante en jefe del ejército y Evo Morales. Pero para Argentina, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales tienen que cumplir con el rol que le marca la ley. Yo le digo, yo lo sé, una persona de bien, un hombre que sabe de derecho, yo estoy impactado. No podemos definir a la bondad de una persona. No, ¿cómo no voy a poder? Yo sí, permítame que yo puedo. No, porque digo, el canciller de mi país diga que la sugerencia del gobierno militar a Evo es apenas un exceso. No lo ponga como, lo dijo usted. Sugerencia, Luis. Póngalo como una recomendación que no debiera haber ocurrido. Pero no, eso no es una recomendación que no debiera, es una intromisión en el orden constitucional, en cualquier... ¿Sabe? Yo le puedo ser franco, en un momento usted tuvo casi un lapsus cuando dijo la intromisión en Venezuela, casi dijo Venezuela. Yo tengo la impresión que el taparrabos ideológico que hay en este momento respecto de derecha hacia izquierda ha llevado al gobierno que usted representa a no poder ver la realidad y con tal de creer que hay un avance de la izquierda y demás, pervertimos nada menos que el concepto de Estado de Derecho. Se lo digo con el mayor de los respetos. Me parece que no pueden pensar... Yo no tengo que... Estoy en total desacuerdo con lo que usted dice. Acá no hay ningún taparrabos. Yo entiendo que los países tienen los mecanismos para defender su democracia. Creo que la democracia lo que permite es que pueda haber gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, gobiernos de centro, que son calificaciones realmente un poco maniqueas. Puede haber todo tipo de gobierno. Ministro Fori, las Fuerzas Armadas hicieron que se fueran el presidente y el vicepresidente del país. ¿De qué exceso hablamos? ¿Nos escuchamos? Sí, yo lo escucho, ministro, con todo gusto, yo lo escucho. A ver, nos escuchamos. Nos escuchamos es que para Bolivia tiene que haber el respeto al acto eleccionario. El acto eleccionario no se respetó porque no se respetó la voluntad de los bolivianos. Esto generó todo un grado de insurrección popular que entendía que había sido alterada su voluntad por el fraude que tuvo lugar. Y ahí las fuerzas del orden, los distintos sectores, la Confederación Obrera Boliviana, algunos representantes del grupo indígena, todos intervinieron manifestándose en un sentido o en otro. Y en algún determinado momento las Fuerzas Armadas dicen, señores, creemos que esto no se puede sostener de la forma que está. Y esto es lo que aparentemente lleva a la decisión del presidente Evo Morales de presentar su renuncia. Yo vuelvo, ¿puedo decir algo? ¿Me permite decir algo? Sigo impactado. La transparencia del acto eleccionario evidentemente está en discusión. Quiero decirle que el mandato de Evo Morales está vigente. Espere, ahora déjeme terminar a mí. El mandato del presidente Morales está vigente por una elección anterior. Y que usted ponga en igualdad de situación el cuestionamiento de la transparencia de las elecciones con una sugerencia o con un nuevo rol de las Fuerzas Armadas que son los que dirimen si está bien o no está bien que Evo Morales gobierne, la verdad que es impactante. Bueno, no lo tome para el lado del impacto que usted le quiera hacer. ¿Cómo le voy a impactar si usted me dice que las Fuerzas Armadas pueden dirimir si un gobierno es o no constitucional, ministro? Vuelvo a repetirle, se lo dije claramente, no estamos de acuerdo con que las Fuerzas Armadas sean las que diriman. Ahora, en el mecanismo de diálogo que mantuvo el presidente Morales con el representante del ejército, le sugirió o le propuso, de acuerdo a una disposición constitucional, que era mejor por el bien de Bolivia que él presentara su renuncia.
Ministro, ¿cómo se llama el jefe del ejército argentino? Ni me lo acuerdo cómo se llama en este momento. No sé cómo, perdón. No sé. Imagínese que la trayectoria, perdóneme, Novarecio. Yo lo perdono, pero déjeme preguntarle. Hemos logrado que las Fuerzas Armadas cumplan con el rol. Bueno, entonces me quedo hasta que en Bolivia las Fuerzas Armadas no cumplen y por lo tanto hay un gobierno de facto. Daría la impresión de que ha habido, en el caso de Bolivia, una interacción entre el presidente en ejercicio y el jefe que por alguna razón lo llevó al presidente a presentar su renuncia. No es una interacción, es una intromisión ilegal en el Estado de Derecho. Luis, estas definiciones de grado de lo que sea corren por cuenta de cada uno de lo que está expresando. Pero ministro, no, espéreme un poquito, pues si no... Lo que hablar, Novarecio, es qué es lo que está pasando hoy en Bolivia. Bolivia tiene una grave crisis institucional que lo que queremos es que se resuelva por las vías constitucionales que prevé la Constitución boliviana. Y en la Constitución boliviana dice, si se va fulano, sigue tal, sigue Pero tal. no, pero si se va voluntariamente, ministro, se fueron asilados. Si el presidente se hubiera ido como se fue de la Rúa, por renuncia propia, sin presión, es una cosa. Se fueron asilados. Chapare por casi 24, 48 horas y tomó una decisión. Yo le pregunto una cosa, ministro. Si el jefe del ejército argentino le sugiere a Mauricio Macri que renuncie, ¿usted qué diría que hace el jefe del ejército? Yo creo que es no está como en la Constitución boliviana en la posibilidad de aconsejar al jefe de Estado. Tampoco está en la Constitución boliviana. El jefe del ejército es un subordinado del presidente, no le sugiere que se vaya a se quede. Subordinado, pero tiene la posibilidad en un escenario de complicación de alguna índole de hacer conocer su parecer. En el caso nuestro, nosotros no tenemos eso y no tengo ninguna duda que el presidente Macri hablaría con el jefe de Estado y decía, no, yo voy a permanecer. Perdón porque no lo entendí. Usted me dice que la Constitución boliviana, el jefe del ejército, puede opinar sobre el presidente sigue o no. ¿Cómo tiene prohibición de hacer recomendaciones en situaciones de gravedad institucional? De verdad, se lo digo con respeto y afecto, con una mano en el corazón. ¿De verdad sostiene esto porque lo cree o porque no tiene más remedio porque se lo pide el gobierno? A ver, Luis, vuelvo a repetirle. La posición nuestra es, hay una gravísima crisis institucional en Bolivia. Sí, estamos todos de acuerdo. Nosotros queremos que se resuelva por las vías que prevé la Constitución boliviana. La Constitución boliviana dictamina que ante la ausencia de tales y cuales figuras, en algún momento llega a la Asamblea Legislativa. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Y que tenemos toda la expectativa de que esto pueda resolverse en el ámbito de crear un gobierno de transición que convoque elecciones en el plazo de 90 días, como fija la Constitución boliviana. Ministro, como yo nunca, cuando corto la nota, jamás hago un comentario, quiero decirle que me siento francamente apenado, porque creo que cualquier discusión ideológica es válida, pero no... Esto forma parte de la capacidad de disenso. No. Sabe que hay poquitas cosas en las que no se puede sentir. ¿Hay Estado de Derecho o no hay Estado de Derecho? Después del resto discutimos. Si es izquierda, si es derecha, si es el centro, si es el sur. Pero que las Fuerzas Armadas se hayan levantado contra el presidente, lo hayan hecho renunciar y se haya tenido que ir del país, en mi manual de Derecho Constitucional, y creo que en el mundo se llama golpe de Estado. Que el gobierno no reconozca es cuanto menos una enormidad jurídica. Esto forma su línea de pensamiento. Sí. Vuelvo a decirle, en Bolivia está la Constitución vigente y por los mecanismos de la Constitución boliviana están produciendo la sustitución. Gracias, ministro. Y gracias a usted. Jorge Fori, el canciller argentino.